palabra jubileo viene del hebreo yovel, que significa trompeta. Cuando se comenzaba el año del jubileo, que lo celebraban cada 50 años en Israel, se tocaba la trompeta, un sonido prolongado. O sea, esa trompeta sonaba. Esa era una señal que estaba comenzando el año del jubileo. Entonces el tema en Jesús está nuestro jubileo está en Jesús. Nuestro jubileo está en Jesús. Y vamos a tomar un versículo de base, porque hay algunos que hasta esto le pueden llamar pecado porque uno lee la Biblia antes de predicar. Así que mire lo que dice la Biblia en Lucas 4:18. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a quienes, a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a quienes, a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a qué más, a predicar el año agradable del Señor. El año, diga conmigo, el año agradable del Señor. Esas palabras las dijo nuestro Señor Jesucristo. Un día el Señor entró a la sinagoga y se le pidió que leyera. Y le entregaron el rollo. Recuerde que en ese tiempo no era una Biblia como la que nosotros cargamos. Era pergaminos, eran rollos. Y abrió ese rollo, o comenzó a leerlo en el capítulo 61, si no me equivoco, de Isaías. Esa profecía hablaba de que Él daba libertad a los cautivos. Bueno, el Señor leyó. Y sabe, el Señor dijo, hoy se ha cumplido esta profecía. Él estaba diciendo, el año del jubileo ya está. El año del jubileo. Mire entonces qué significa la palabra jubileo. Como le dije, es del hebreo yevol o yevel, que es trompeta. O sea, es algo que traía júbilo, alegría, fiesta. Y es lo que hicimos nosotros esta noche, traer un jubileo, una fiesta. Yo recuerdo que hace tiempo atrás a ciertas actividades le llamaban jubileo, y la gente llegaba como que amarrada, la llevaban al templo. Y con rostros todos amargados y todos diferentes. Cuando en verdad la palabra jubileo significa gozo, alegría, fiesta. Fiesta, todo lo que da. Con trompitas, con panderos y con danza. Pero esa palabra es muy importante. Y era de trompeta, donde se sonaba la trompeta. Se consideraba también un año sabático, porque recuerde que tenía lugar cada 50 años, o sea, al finalizar un periodo de 7 veces de 7 años. Porque los judíos, Dios les enseñó algo muy importante. Fíjense, ellos, por ejemplo, comenzaban el año 2010, un ejemplo. Ellos trabajaban la tierra, o trabajarían la tierra hasta el año ¿cuál? 2006. 2006. 6 años trabajaban la tierra. Pero el 7º año lo descansaban. Ese es el año sabático. Ese es el año sabático. Y después de ese año sabático, que era descanso, que ellos no trabajaban la tierra por nada. Y era un año de descanso no para pasar durmiendo, era para compartir, para estudiar la ley, para muchas cosas lo hacía. Y mire cómo era el Señor. El Señor le dijo, si ustedes no trabajan el año sabático, en el año 6, Dios le multiplicaba las cosechas para que en el 7º año ellos estuvieran en abundancia. Ellos no se preocupaban. O sea, los judíos no se preocupaban de decir, pero que vamos a comer en el año 7 si no trabajamos. No. Cuando ellos comenzaron a obedecer, Dios mismo les multiplicaba la cosecha para el próximo año. Entonces se consideraba el año sabático. Después de ese año sabático, ellos comenzaban a contar los otros años, que lo que les decía 7 veces, o sea 7 años, y se anunciaba con un toque de trompeta, y de ahí viene su nombre, trompeta, de jubileo. Y
se dejaba descansar la tierra. Cada propietario recobraba las posesiones que hubiera visto obligado a vender, hipotecar o a enajenar de otro modo, excepto las casas situadas dentro de ciudades amuralladas. Algo muy importante, los esclavos hebreos, inclusive sus familias, quedaban en libertad. Imagínese usted con qué ansiedad se esperaba el año del jubileo. Dicen amén. Imagínese usted cuando esa trompeta sonaba. El año del jubileo, al fin, el año del jubileo. ¿Por qué? ¿Por qué el año del jubileo? Mire, quiero así brevemente los beneficios que traía. Se daba libertad a los esclavos. O sea, la gente, las personas que se habían tomado como esclavos, ese era el día para dejarlos libres. ¿Cuánto no desearían libertad en esos días, verdad? Porque ellos estaban bajo en la esclavitud de alguien. Trabajaba, pero recuerde que el esclavo no tenía derecho a nada. El siervo diferente al esclavo, porque el esclavo lo podía maltratar. Es más, los hijos de ese esclavo le pertenecían a su amo. Le podían hacer cualquier cosa y el esclavo no tenía derecho. Pero imagínense cuando llegaba el año del jubileo. Hermano, eso era tremendo, era gozo, alegría. ¿Qué más era? Era el año donde la gente traía descanso. No se trabajaba en la tierra. Otra que a muchos les gustaba. ¿Sabe por qué? Porque se perdonaban deudas. Eso a muchos les gustaba también. Porque ese año se perdonaban también deudas. ¿Por qué razón Dios lo hacía? Porque Dios no quería que hubiese personas pobres dentro de su pueblo, ni otros que estuvieran más alto en riquezas. Y Dios quería que hubiera un balance. Tampoco por eso también Dios no permitía que hubiese también una esclavitud permanente. Por eso Él permitía que se diera libertad a los esclavos. Por eso el año, cada 50 años se celebraba. Ay, dicen ustedes, ay, cada 50 años. De aquí que sean 50 años, quizás decían algunos. Ay, de aquí que sean tantos años. ¿Qué más? Se recobraba la tierra que se había perdido. Era el año de la restitución. Diga conmigo esa palabra, restitución. Una persona que por haber razón había vendido la propiedad, ese año podía recibirla, dar algo y recibirla nuevamente. Se podía recibir para atrás la heredad. Porque Dios le enseñó a Israel que ellos no eran los dueños de la tierra. Ellos solamente serían mayordomos, administradores. Porque Dios le dijo, yo soy el dueño de la tierra. Por eso ustedes no se van a adueñar todo el tiempo, sino que yo voy a ser siempre el dueño y ustedes van a ser los mayordomos. Y por esa razón la gente recobraba nuevamente las tierras, las propiedades y cuántas cosas.